Muy buenas chicos, bienvenidos al primer capítulo o primer episodio de un curso que espero que sea bastante extenso porque su seguimiento sea bastante grande, ¿de acuerdo? Bien, este primer curso, este primer episodio del curso o capítulo, como lo queréis llamar, veréis que no está Jesús. No está Jesús porque es unos primeros conceptos de programación orientada a objetos, ¿de acuerdo? No es como tal un curso de Swift, pero lo vamos a necesitar para adentrarnos en este estupendo mundo de Swift. ¿De acuerdo? Porque todos los lenguajes modernos, tal y como yo os dije, están completamente orientados a objetos. ¿De acuerdo? Así que os propongo que pasemos un rato juntos. Os propongo que empecemos. Vais a ir viendo que yo tengo un guión de unas 12 o 13, no sé exactamente cuántas transparencias, cuántas diapositivas de PowerPoint. Y os recomiendo que en este momento cojáis un café o una Coca-Cola, dependiendo de la hora del día que estéis, y intentéis prestar atención, ¿de acuerdo? No os prometo diversión a raudales. Os recomiendo que lo toméis con paciencia. Los primeros cursos de programación suelen ser un poco complicados, un poco de estructuración de mente y de conceptos básicos. Conceptos básicos que son muy, muy importantes para luego programar y ser un gran programador, ¿de acuerdo? Con esto quiero decir que hoy no vais a picar código, no vamos a picar código, no vamos a tirar líneas. Simplemente vamos a intentar entender lo que es programación orientada a objetos, que es los pilares de la programación de hoy en día. De acuerdo, voy a intentar estar lo más pendiente que pueda a la pantalla, pero como veis tenemos ahí atrás que está Willy, tenemos un espectador de lujo que está ahí pendiente de todo, ya que hoy no ha podido Jesús. No es que no haya podido, es que le dije que creía que era... Bueno, pues que creía que hoy no era un día para compartir vídeo porque no era, o sea, no es programar, ¿no? Entonces mañana, a partir de la próxima semana, él ya va a estar conmigo y vamos a hacer un vídeo conjunto, ¿de acuerdo? En el que, bueno, vamos a intentar que él me cuente sus dudas según vayamos programando, pero esto realmente es una clase teórica, así que vamos allá, no me enredo yo mucho más porque si no vamos a hacer un vídeo muy, muy largo. Vale, pues lo he titulado como conceptos básicos de programación orientada a objetos. ¿De acuerdo? Lo primero, básico. Veréis que no soy un gran hacedor de presentaciones PowerPoint, por eso las presentaciones en mi trabajo yo no las suelo hacer porque no me gusta nada hacer PowerPoint, me gusta más picar código. Pero reconozco que en algún momento son necesarias, ¿de acuerdo? La pregunta que todos nos hacemos cuando oímos programación orientada a objetos es ¿qué es un objeto? ¿Vale? Veréis que yo voy a ir leyendo, ¿de acuerdo? Voy a ir leyendo cosas y voy a ir aclarando conceptos. ¿Qué es un objeto? Bueno, pues un objeto está definido como un conjunto de variables y métodos, ¿vale? Variables o datos y métodos o funciones, como lo queréis llamar, en un futuro ya lo veremos que estos conceptos son un poco diferentes, no los mismos un método que una función, pero en el fondo hacen lo mismo y que están relacionados entre sí, ¿de acuerdo? Los objetos... en la programación de hoy en día se usan pues esto para modelar programas en el mundo real. Es decir, un programa informático está compuesto en su más bajo nivel por objetos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como pongo aquí, un objeto es la representación en un programa de un concepto y contiene toda la información necesaria para abstraerlo. Es decir, cuando en programación me vais a oír hablar mucho de abstracción. Abstracción es lo que tiene que hacer un desarrollador, ¿vale? Un programador, cuando le dan un encargo. Un encargo es, mira, queremos un programa de un taller, por ejemplo, una contabilidad de un taller. No contabilidad, sino un programa que me haga la gestión de un taller de bicicletas, ¿de acuerdo? Pues un objeto que no debe de faltar nunca en un programa de gestión de un taller de bicicletas, pues evidentemente va a ser el objeto bicicleta, ¿de acuerdo? Una bicicleta sería un objeto, ¿vale? He querido que este ejemplo, porque he leído bastante documentación para ver cómo podía hacer ameno esta presentación, y una de las presentaciones que he encontrado por internet, luego que no se me olvide en el título, poner, o sea, en la descripción poner el autor, porque, bueno, aunque pone que es de libre difusión y tal, básicamente lo que he hecho ha sido leerme su presentación e ir poniendo los pedazos que me parecían más estupendas, ¿vale?
Entonces, es lo que os contaba, ¿de acuerdo? Imaginaros un programa para un taller de bicicletas. Voy a elegir un concepto bicicleta, que para mí va a ser un objeto, ¿de acuerdo? El objeto, como en este programa, pues podrá haber muchas más objetos, que pueden ser facturas, pueden ser herramientas, pueden ser llave inglesa, ¿vale? Esos serían todos objetos que van a interactuar entre sí en un programa, ¿de acuerdo? En mi caso yo voy a centrarme en el objeto bicicleta, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a ver. El objeto tiene una cosa que se llama atributos, ¿de acuerdo? Y tiene otra cosa que se llama, ¿cómo lo he llamado aquí? Que se llama métodos, ¿de acuerdo? Lo que se llama métodos y atributos, ¿de acuerdo? Métodos y atributos. Bien. Básicamente, los atributos del objeto es lo que nos marca cómo está el objeto en cada momento del desarrollo de un programa. Una bicicleta, ¿de acuerdo? Puede tener manillar, puede tener velocidad, puede tener cadencia, ¿de acuerdo? Estas cosas van modelando una bicicleta en general. Color de la bicicleta, puede tener también tipo de sillín, ¿de acuerdo? Todos los objetos tienen sus atributos. Lo que el objeto puede hacer, el comportamiento del objeto, se representa por variables y métodos que lo componen. Los métodos, por ejemplo, es pedalear. Pues la bicicleta puede pedalear. Eso sería un método, porque el objeto es capaz de hacerlo. No es una definición del objeto en sí, no es un color. Un color sería un atributo, porque es propio del objeto. ¿De acuerdo? Creo que se entiende bastante bien. Es decir, los métodos son cosas que ese objeto puede hacer. Por ejemplo, una bicicleta puede acelerar, puede frenar, puede derrapar, puede incluso saltar, ¿vale? Esos serían métodos que definen al objeto bicicleta. Y atributos serían, pues, lo que define a la bicicleta. Color, marca, tamaño, peso, todo eso serían atributos del objeto. Yo creo que entendéis la diferencia. Es es muy importante que entendáis el concepto de estado, el concepto del objeto, los atributos, y el concepto método. ¿De acuerdo? Métodos son cosas que hace el objeto, y atributos son propiedades que definen al objeto. No me voy a cansar de repetirlo, así que yo creo que poco a poco lo vais a ir asimilando, ¿vale? Por ejemplo, pongo aquí un ejemplo. Un objeto que modelase una bicicleta en el mundo real tendría variables que indicarían el estado actual de su bicicleta. Su velocidad es de 20 km hora. Velocidad, pues sería un atributo de ese objeto, ¿de acuerdo? Su velocidad es 20 km hora. Cadencia de pedaleo, pues sería también otro atributo de ese objeto. Serían 90 revoluciones por minuto. Y la marcha actual en la que está, pues sería la quinta marcha, por ejemplo. Eso serían atributos de este objeto. Además de estas variables, como pongo, el objeto podría tener métodos, que es lo que os estaba comentando antes, para frenar, cambiar de cadencia, de pedaleo y cambiar de marcha. Si os fijáis en esta parte de aquí, os he puesto un pequeño esquema que he visto en la documentación de internet, en la que ponía, bueno, pues me parecía muy chulo. Imaginaos que es la bicicleta, la vamos a modelar, es decir, tenéis que pensar que dentro de cada programa no es más que es un cómputo de objetos entre sí que entre ellos interactúan, ¿vale? Entonces, mi objeto bicicleta, le voy a definir unos atributos que se llaman velocidad, cadencia y marcha, que definen al objeto, y unos métodos que definen lo que hace el objeto: cambia de marcha, frena o cambia de cadencia. ¿De acuerdo? Por eso he puesto este pequeño cuadrito aquí para que se os aclare un poco el concepto. He puesto más ejemplos que no tienen nada que ver con bicicleta. Por ejemplo, imaginaos un taller de coches. Un taller de coches, pues podrían tener taxis, podrían tener autobuses, un taller de mecánica en general, ¿de acuerdo? En el que el taxi sería el objeto, sus atributos o campos, en este caso, como lo quieren llamar, sería la matrícula, el modelo, la potencia, el número de licencia, y sus métodos serían set número de licencia, sería meter en el programa lo que ese método introduciría el número de licencia. Get matrícula, ese método sacaría ese número de la matrícula. Get modelo nos daría el número de modelo o el modelo del taxi. Get potencia nos daría el valor de la potencia, y get número de licencia sería un método que nos devolvería el número de licencia de ese objeto.
¿De acuerdo? ¿Cómo vamos introduciendo conceptos? El autobús, pues el autobús tendría un atributo o unos campos que serían matrícula, modelo, potencia y número, ¿de acuerdo? Sobre ese objeto, autobús, nosotros implementaríamos unos métodos que pertenecerían al objeto autobús porque son propios del autobús, en el que pondríamos un set número de plazas que nos daría la posibilidad de introducir el número de plazas get matrícula, que nos daría la posibilidad de recuperar de ese objeto la matrícula, get modelo nos daría la posibilidad de recuperar, vaya, Willy está cantarín, nos daría la posibilidad de recuperar el modelo, get potencia, caballos de vapor, nos daría la posibilidad de recuperar la potencia y get número de plazas nos daría la posibilidad de recuperar del objeto autobús número de plazas, ¿vale? Abajo os he puesto un cuadrito para que veáis que en un programa los objetos no están solos, ¿de acuerdo? Los objetos interactúan entre ellos. Objetos, ¿veis? Objetos hay 3, los podríamos haber llamado objeto 1, objeto 2, objeto 3, aquí, ¿de acuerdo? Y entre ellos se comunican con mensajes. Eso ya lo veremos en programación orientada a objetos, se llama mensajes. La interactuación o interacción entre los objetos de nuestro programa se llaman mensajes, ¿vale? Bien, creo que como concepto de objeto es bastante intuitivo después de lo que he contado. Es decir, objeto es algo que está dentro de un programa, que es una entidad en sí, es decir, es algo que existe, que tiene atributos, es decir, características, y encima, debajo, tiene una cosa que se llama métodos también, que podemos meter información sobre ese objeto, sacar información de ese objeto y ver cómo hace ese objeto cosas. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es una clase? Vale, vamos allá. Hasta ahora, como poníamos aquí, que normalmente en el mundo real existen varios objetos de un mismo tipo, o como diremos enseguida, de una misma clase. Y estoy leyendo porque esto lo he redactado de la siguiente forma. Digo, por ejemplo, mi bicicleta es una de las muchas bicicletas que existen en el mundo. Usando la terminología de la programación orientada a objetos, diremos, y esto es importante subrayar, que mi bicicleta es una instancia de la clase de objetos conocido como bicicletas. Es decir, mi bicicleta, tenemos una clase general, una clase que se llama bicicletas, como en el otro lado, en otro ejemplo anterior sería clase taxis, ¿vale? O clase autobuses. Eso serían las clases. Pero mi objeto, mi instancia de esa clase, en este caso serían mi bicicleta con la que estoy trabajando, una instancia de la clase taxis sería mi taxi, y una instancia de la clase autobuses sería mi autobús. Eso sería la instancia, es decir, quiero que veáis lo que es clase, lo que es objeto y lo que son dentro de los objetos sus atributos y sus métodos. ¿De acuerdo? Es importante tener esta idea en la cabeza, lo que es una clase. Clase es algo superior, una entidad superior, como si dijéramos a la que pertenece mi objeto. Todos los objetos pertenecen a una clase, son de un tipo. Esto se usa para que vayáis empezando a pensar un poco en el lenguaje de programación. Esto se usa mucho para los botones, ¿de acuerdo? Los botones. Por ejemplo, veis en un iPhone, veis que cuando hay una aplicación, pues hay botones, ¿de acuerdo? Hay botones. Esos botones, cuando se programa, por ejemplo, heredan de una clase que se llama button. La clase se llama button, pero el botón que yo tengo en mi programa es un button 1. Puedo meter otro botón, sería button 2, y puedo meter otro botón que sería button 3. Pero todos son de la clase botón. Botón, clase botón, objetos botones, ¿vale? Estos botones tienen atributos como puede ser el color del botón, el texto del botón, el tamaño, la altura, lo ancho que es el botón, ¿vale? Y luego tienen métodos intrínsecos en ese objeto. Por ejemplo, el push on push, por ejemplo, cuando se pulsa el botón, ¿qué hace ese botón? Eso sería un método del objeto botón que pertenece a la clase botón, ¿vale? Suelto el botón. Eso sería un método de cuando tú dejas de pulsar el botón. Pues ese suelto el botón pertenecería al objeto botón que pertenece a la clase button. O sería el objeto botón 1 que pertenece a la clase botón. En un iPhone, por ejemplo, el slide del que vemos cómo se mueve un botón, ¿vale? Pues eso sería un método del botón que pertenece a la clase del botón 1, perdón, que pertenece a la clase botón. ¿Vale? Quiero que eso lo tengáis un poco claro. Por eso el concepto de clase es muy importante. Es lo que abarca a todos los objetos de ese tipo.
Voy a seguir leyendo. Bueno, esto de momento lo que he puesto es para que vosotros os lo leáis tranquilamente, ¿vale? Bien, fijaros, ¿por qué he puesto esto? La clase bicicletas, fijaros, tiene dentro tiene objetos distintos. Por ejemplo, un objeto sería bicicleta de montaña, bicicleta de carretera o bicicleta de spinning, pero todos pertenecen a la clase bicicletas. Como pongo abajo, digo, sin embargo, el estado particular de cada bicicleta es independiente del estado de las demás bicicletas. Es decir, esta bicicleta puede ser roja y me da igual que esta sea verde. Son independientes entre sí, pero todas pertenecen a una clase bicicletas. La particularización de estos atributos, como pone, puede ser diferente. Es decir, una bicicleta podría ser azul y la otra roja, pero ambas tienen en común el hecho de tener una variable color. Es decir, como todas pertenecen a la clase bicicletas, pues todos tienen un atributo color. Aunque sean de distintos tipos, ¿vale? No confundir con herencia porque eso lo vamos a ver ahora, ¿vale? Lo que decía es, lo que pongo aquí abajo es correcto. Digo, de este modo podemos definir una plantilla de variables y métodos para todas las bicicletas. Es decir, esta bicicleta, a pesar de ser diferente de esta, va a tener una velocidad. Esta evidentemente va a tener una velocidad que va a ser 0 en este caso porque ya no se mueve, pero sí que tiene una cadencia de pedaleo. Igual que esta, es decir, todas pertenecen, además, a pesar de ser de distinta forma, tener distintos atributos, todas pertenecen a una misma clase, ¿vale? Bien, por eso digo que las plantillas para crear objetos son denominadas clases. Muy bien, pues lo que os decía aquí es, después de haber creado la clase bicicleta, podemos crear cualquier número de objetos bicicleta a partir de clase. Cuando tengamos una instancia de una clase, como decíamos antes, instancias no son más que, por ejemplo, la clase botón. Si yo hago la instancio esa clase, pues tendré un botón 1. He instanciado la clase botón, tengo botón 1. Cuando instancio otra vez la clase botón, tengo un botón 2. Cuando instancio otra vez la clase botón, tengo un botón 3. Todos ellos independientes. Y aquí pasa lo mismo con las bicicletas. Si os fijáis aquí, cuando instancio bicicletas de la clase, o sea, cuando instancio una bicicleta de la clase bicicletas, pues cada una tendrá una velocidad. Velocidad tal, cadencia 180, color y marcha actual. La instancia 2 de tu bicicleta, como él pone aquí, o sea, había dos instancias, mi bicicleta y tu bicicleta, ¿de acuerdo? Pues la instancia de cada una tiene sus propios atributos. La velocidad actual de la 1 es 30, la velocidad actual de la 2 de tu bicicleta es 20. Los métodos a implementar, imaginaros que yo, sobre el objeto mi bicicleta, creara métodos que fueran set velocidad actual y get velocidad actual. Con set velocidad actual yo cambiaría esa velocidad actual. Haría que ahora mismo está en 30, pero si llamo al método set velocidad actual y le pongo 40, eso me pondría la velocidad actual a 40, ¿de acuerdo? Y si en algún momento del programa yo quiero saber cómo está esa bicicleta, qué valor tiene la velocidad actual, implementaría un método que se llama get velocidad actual y me daría, pues en ese momento, 40 o lo que fuera. ¿De acuerdo? Esos son métodos sobre ese objeto. En tu bicicleta yo puedo implementar un método que fuera set marcha actual, ¿vale? Que podría poner set marcha actual a 5 y me cambiaría la marcha actual ahora mismo a 5. O get marcha actual sobre tu bicicleta y me daría, a lo mejor, pues si voy cambiando de marchas, cuando yo llamara al método get marcha actual, me daría la velocidad, o sea, la marcha que estuviera en ese momento. ¿De acuerdo? Me gustaría que paréis ahora mismo, si no entendéis muy bien el vídeo aquí, le dais al pausa, no sigamos y veáis este gráfico. Lo veáis, ¿vale? Veáis en detenimiento este gráfico, porque veis que habría un método de cambiar marcha, habría un método de frenar o habría un método de cambiar cadencia. Lo que os he dicho, podría haber aquí un método, por ejemplo, que fuera subir marcha o meter marcha o get marcha, como queráis, que hiciera que las marchas variaran, ¿de acuerdo? Y que hubiera otro método que fuera get marcha actual, que fuera darme esa marcha. Parar un momentito aquí el vídeo si queréis, darle al pause y ver este gráfico tranquilamente. Venga. Voy a pasar de diapositiva. Vale, chicos, espero que ahora ya hayáis parado un momento el vídeo y me gustaría hablar de lo que es la herencia. La herencia en programación orientada a objetos se usa mucho para especializar mucho el programa sobre el que estamos trabajando.
Eh, por ejemplo, esta presentación os la leéis tranquilamente, si queréis la paráis y la leéis, ¿de acuerdo? Porque quiero seguir más adelante. Esto es lo que yo quiero, que una vez que os hayáis leído la programación, la transparencia anterior, leáis esta, ¿vale? Voy a ver un momentito. Vale, perfecto. Quiero solamente ver por qué nivel de... en qué nivel estaba de la presentación, para tampoco alargarme en exceso. Bien, me interesa mucho que veamos esta parte, lo que es la herencia en la programación orientada a objetos. Antes os decía que existe una clase, una superclase, ¿vale? Yo no voy a leer lo de abajo, pero voy a contaros un poco con mis palabras lo que es el concepto de herencia, ¿de acuerdo? Que creo que es interesante. Luego, en cualquier momento, lo bueno de estas presentaciones es que creo que Willy está dándose un paseo por aquí abajo. Bueno, dejémosle. Lo que es, prefiero contarlo con mi lenguaje y luego vosotros paráis la presentación y leéis tranquilamente lo que dice la diapositiva, ¿vale? Mi clase o superclase, que es la clase de la que heredan todas las demás, en este caso se llamaría bicicleta. Como lo veis aquí, que estoy moviendo el ratón, bicicleta. Debajo habría 3 subclases o clases que heredan de la bicicleta, que sería la bicicleta de montaña, bicicleta de carretera o, por ejemplo, un tándem, ¿vale? ¿Vale? Bien. Es decir, bicicleta sería la superclase y la bicicleta de montaña, bicicleta de carretera o tándem o spinning, por ejemplo, serían las 3... es que este está por aquí. Las 3 subclases de las que heredarían, ¿vale? Es decir, bicicleta de carretera heredaría de la clase bicicleta y la clase bicicleta de montaña heredaría de la clase bicicleta. También tándem heredaría de la clase bicicleta y si tuviera spinning heredaría de la clase bicicleta. ¿Qué quiere decir el concepto de herencia? El concepto de herencia es que yo puedo ir especificando o haciendo específico o especializando, digamos mejor, un objeto que pertenece a una clase, puedo ir especializando clases tanto como yo quiera, ¿vale? La clase bicicleta, pues el objeto, un objeto de una clase bicicleta es muy básico, porque puede ser que tenga ruedas, tenga 2 ruedas, conceptos, por ejemplo, que tiene una bicicleta común, pues ruedines, no sé, pensar en una bicicleta, ponernos ahora mismo en la mente en una bicicleta y pensar en una bicicleta de montaña. Una bicicleta de montaña tiene más particularidades, tiene los cambios arriba, es decir, tiene muchas más velocidades, distintos tipos de cambios, ¿vale? Por ejemplo, tiene el tipo de llanta de la rueda es distinta, ¿de acuerdo? Tiene la llanta con pinchos de estos, con bolitas de, no sé, con tacos. Entonces, por ejemplo, bicicleta de montaña tendría un atributo distinto al de bicicleta que fuera número de tacos por llanta, por ejemplo, ¿vale? Pero a la vez sigue siendo una bicicleta, es decir, sigue teniendo atributos de color, velocidad, número de marchas, pero tendría un atributo más que sería número de tacos por llanta, ¿vale? Una bicicleta normal no tiene tacos en la llanta. Por lo tanto, yo necesitaría crearme un tipo de clase que herede de bicicleta para que me herede todos los atributos, pero especifico algún atributo más. Por ejemplo, bicicleta de montaña, lo que os decía, número de tacos en la llanta, ¿vale? Es que este tío es muy grande, ¿vale? Por ejemplo, más cosas que tiene una bicicleta de montaña que no tiene una bicicleta de carreras o un tándem. Por ejemplo, amortiguadores, número de amortiguadores. Una bicicleta normal no tiene amortiguadores, por lo tanto, la clase bicicleta no tendría el atributo de número de amortiguadores, pero la bicicleta de montaña sí tiene amortiguadores. Meteríamos en la clase montaña, en la bicicleta de montaña, una propiedad que sería número de amortiguadores. Como veis, estos dos atributos no los tendría bicicleta, pero bicicleta de montaña sí. Por lo tanto, bicicleta de montaña, como tiene atributos distintos de la clase bicicleta, heredaría esos atributos de la clase bicicleta. Creo que el concepto es relativamente claro, ¿vale? Imaginaros, muy fácil, vehículos. Yo podría tener una clase vehículos, ¿vale? Y debajo podría decir que la clase taxi hereda de la clase vehículo, ¿vale?
Pero taxi es un objeto muy específico, muy especializado que hereda de la clase de vehículos, porque taxi tiene, pues tiene un cuenta kilómetros, tiene un cuenta dinero de no sé, un taxímetro, tiene un montón de cosas que solo son propios de taxi, al igual que la clase autobús tiene cosas que solo son propias del autobús, aunque en términos generales todos sean vehículos y hereden de vehículos, porque son tipos de vehículos, ¿de acuerdo? Así que bueno, básicamente me gustaría también decir que la herencia, ¿vale? Básicamente hacia abajo puede ser tan grande como queramos, es decir, puede haber un árbol de herencia brutal. Imaginaros que yo dentro de taxi, que hereda de vehículos, debajo puedo crear clases que son taxi de Madrid, taxi de Barcelona, taxi y tal. ¿Por qué? Porque a lo mejor esos taxis tienen algún tipo de métodos particulares o algún tipo de atributos particulares, ¿vale? Willy yo creo que se está aburriendo porque está por abajo, por el suelo, pero bueno, prometo que luego se lo voy a explicar mejor. Creo que el concepto de herencia es muy importante. Es uno de los conceptos que yo cuando empecé en el lenguaje de la programación más me costó entender. Pero una vez entendido, os da muchísimo juego porque, como veis, si os fijáis, esto es como cuando tú haces un desarrollo de software, haces un planeamiento piramidal, es decir, empiezas con los 4 conceptos básicos y desde ahí vas particularizando, ¿vale? Ya veréis esto como en su momento lo vamos a ir integrando. No quería que este primer curso fuera, o esta primera charla con vosotros fuera excesivamente cansina. Espero no haberlo sido. Yo creo que se me ha ido un poquito de tiempo, han sido unos 20 minutos aproximadamente, creo. Pero no quiero alargarlo mucho más porque quiero que maduréis estos conceptos. Es importante que los tengáis más o menos claros. Y como primer capítulo del curso, me gustaría que si tenéis alguna sugerencia, si tenéis alguna duda, también es cierto que este primer episodio es siempre muy, muy árido porque es un concepto nuevo, son conceptos nuevos, pero creo que la mejor forma de explicar estas pequeñas ideas de programación orientada a objetos era mediante una transparencia y un rato de charla con vosotros, ¿vale? Espero que se os haya hecho ameno. Ponedme abajo por favor los comentarios de si tenéis alguna duda de lo que he contado o tenéis que matizar alguna cosa o no os ha quedado claro, que yo estaré gustoso de responderos, ¿vale? Nada más, chicos, este es el vídeo primero. Espero que os guste y sinceramente espero que no se os haya hecho muy pesado. Y nada, os espero en la próxima semana en la que ya os voy a enseñar a usar los conceptos de la herramienta Xcode sobre el lenguaje de programación Swift, sobre el IDE Swift, y os contaré un poco lo que es cada parte, para qué se usa, cómo funciona, y empezaremos a hacer un pequeño ejercicio para que salquemos sobre nuestra pantalla ya un mensajito cuando pulsemos, por ejemplo, un botón, por ejemplo, ¿vale? Estudiaros estos conceptos, leerlos, ver el vídeo las veces que os haga falta, pero intentar interiorizar estos conceptos, ¿vale? Así que nada más, no me alargo mucho más. Un abrazo a todos, os quiero, espero que os haya gustado este primer episodio y nos vemos la semana que viene. Un beso muy muy fuerte y ánimo, no os desaniméis, que la programación, mira, Willy me dice, la programación orientada a objetos es un camino que hay que atravesar, pero una vez que empezáis a ver resultados, os va a encantar. Bye bye, chicos, os quiero, un beso, bye.